Hola, buenas noches y bienvenidos nuevamente al canal de Néstor, un canal hecho con amor. Nestorcitos y Nestorcitas, hoy lo que vamos a ver es la continuación del video del primer principio de la termodinámica, en el cual habíamos dicho que el calor era igual a la variación de energía interna más el trabajo. Entonces, vamos a ver en este video todas las expresiones matemáticas que vamos a necesitar para calcular el calor, la energía interna y el trabajo de acuerdo a los tipos de transformaciones que tengamos. Vamos a arrancar con el calor. El calor, lo primero que vamos a hacer es definir el calor molar de un gas. ¿Por qué? Porque el calor molar de un gas va a depender de dos situaciones. Una, si se encuentra a presión constante o a volumen constante. Nosotros en calorimetría habíamos visto que calor es igual a la masa por el calor específico por la variación de temperatura. Ahora vamos a tener dos valores de calor específico que vamos a llamar CB y CP. Es decir, el calor específico a volumen constante o CP, que va a ser a presión constante. En ambos lo que vamos a utilizar va a ser la misma expresión que tenemos acá, que va a ser Q igual a masa o cantidad de moles por el calor de CB por delta T. Este va a ser el calor molar a volumen constante. La masa también puede ser reemplazado por mol. Entonces vamos a aclarar: cantidad de masa, cantidad de materia, moles o masa, cantidad de materia o masa. Lo importante que tenemos que tener en cuenta cuando trabajamos con el calor es que tenemos que identificar a moléculas monoatómicas y moléculas diatómicas. También existen para moléculas triatómicas. Y vamos a decir que el valor de monoatómicas de CB y de CP va a ser igual a 3 medios el valor de la constante de los gases ideales, y CP va a ser igual a 5 medios, o sea 2,5 el valor de la constante de los gases. Ejemplos de gas monoatómico vamos a tener los gases nobles: el helio, el argón, el neón. ¿Sí? Esos son ejemplos de gases monoatómicos. Ahora, también tenemos gases diatómicos. Y dentro de los gases diatómicos podemos tener el hidrógeno, el nitrógeno, el oxígeno. Son todos gases diatómicos que van a tener un valor de CB de 5 medios de R y un valor de CP de 7 medios de R. R es la constante de los gases, que sabemos que es 0,082 litros por atmósferas sobre Kelvin por mol. Y también en termodinámica vamos a decir que la constante de los gases es 8,314 Joule sobre Kelvin por
mol. Por lo tanto, podemos hacer una equivalencia y decir, a ver, yo sé que 0,082 litros por atmósferas van a ser igual a 8,314 joule. Ahora, si yo tengo 1 litro por atmósfera, esto va a ser equivalente a 101,7 joule. Y esto va a ser una equivalencia para pasar de joule a litro por atmósfera o de litro por atmósfera a joule. Otro tipo de transformación que podemos tener de calor es cuando estamos metidos, cuando ese gas está metido en un recipiente adiabático. ¿Qué quiere decir que el recipiente sea adiabático? Que no intercambia calor con el medio externo. No hay intercambio del medio externo con el sistema, ni el sistema con el medio externo. Por lo tanto, podemos decir que el calor en un proceso adiabático va a ser igual a 0. Todo esto es lo que corresponde a calor en un proceso termodinámico, ¿sí? Ahora lo que vamos a hacer es hablar sobre el trabajo en un proceso termodinámico. Recordemos que nosotros teníamos en las leyes de los gases, la ley de Boyle-Mariotte y las dos leyes de Charles-Gay-Lussac, 3 condiciones. Una era a temperatura constante, otro era presión constante y otro era volumen constante. Recordemos que si teníamos a una transformación a presión constante, ese tipo de transformación recibía el nombre de isobárica. Supongamos que nosotros graficamos, hacemos un gráfico de presión en función del volumen. Si tenemos que la presión es constante, vamos a tener un gráfico de este estilo, que va a ir desde un volumen inicial a un volumen final. Si utilizamos el método geométrico como hacíamos para calcular el trabajo de una fuerza constante o el trabajo de una fuerza variable, podemos decir que el trabajo es igual al área del rectángulo. Entonces podemos decir que el trabajo isobárico va a ser igual al valor de la presión por la variación de volumen, o sea, delta V. Y ahí tenemos nuestra expresión, nuestra primera expresión matemática de un trabajo, pero esta vez a presión constante. Por otro lado, teníamos la segunda ley de Charles-Gay-Lussac, que era una transformación a volumen constante en este caso se llamaba isocórica,
Si yo grafico nuevamente presión en función de volumen, ¿qué es lo que vamos a obtener? Como el volumen acá es constante, lo que vamos a obtener es una recta vertical. Y por lo tanto, en esa recta vertical no va a haber área. Por lo tanto, el trabajo de tipo isocórico va a ser igual a 0. Por último, lo que vamos a tener es una transformación de tipo isotérmica. Y en ese caso lo que vamos a tener es temperatura constante que correspondería a la ley de Boyle-Mariotte, en el cual vamos a tener entonces una transformación a temperatura constante. Esto va a ser isotérmico. Vamos a tener un gráfico de presión en función del volumen con una gráfica como si fuera un arco de hipérbola, el cual, utilizando el cálculo integral, el área debajo de esa curva va a ser igual al trabajo isotérmico, que nos va a dar N por el calor específico del gas por la temperatura multiplicado por el logaritmo de el volumen final sobre el volumen inicial. Y con eso tenemos todas las expresiones de trabajo, de acuerdo a las 3 transformaciones que podamos llegar a tener en un proceso termodinámico. Vamos a analizar en esta última instancia, vamos a analizar la energía interna y vamos a determinar cómo podemos calcular la energía interna en todo proceso termodinámico. La energía interna es una función de tipo potencial, es una variable de estado en la cual, al ser una función de tipo potencial, no importa el camino que se tome, sino el punto inicial y el punto final que tengamos de esa variación termodinámica. Por lo tanto, podemos tomar infinitas transformaciones. Si el punto inicial y el punto final es lo mismo, la variación de energía interna va a ser igual. ¿Cómo lo vemos esto? Supongamos que tenemos una transformación. Tenemos un gráfico con 2 isotermas. Vamos a tener una isoterma 1 y una isoterma 2. Y podemos decir claramente que la temperatura de 1 es menor que la temperatura de 2. En la cual vamos a ir desde A hasta C, desde el punto A hasta el punto C, y podemos tomar, por ejemplo, una transformación que vamos a llamar 1, o una transformación que va a ser desde A hasta B y desde B hasta C. Entonces podemos decir que la variación de energía interna de A, B, C es igual a la variación de energía interna desde A, B más la variación de energía interna desde B, C. ¿Qué es lo que ocurre? La primera transformación es isotérmica. Por lo tanto,
la variación de energía interna entre A y B es igual a 0. Luego, por otro lado, sabemos que calor es igual a variación de energía interna más trabajo. Y la variación de energía interna va a ser igual a calor menos trabajo. Entonces podemos decir que la variación de energía interna de A, B, C es igual al calor de BC menos el trabajo de BC. Por lo tanto, como tenemos que esta transformación es isocórica, vamos a tener que el calor en BC vale 0. Por lo tanto, la variación de energía interna solamente depende del trabajo de BC. Y como es un trabajo de tipo isocórico, esto va a ser igual a N por CB por la variación de temperatura. Entonces, si tenemos que calcular la variación de energía interna en un proceso termodinámico, salvo que sea isotérmico, esto lo vamos a aclarar, variación de energía interna isotérmica es igual a 0, vamos a calcularlo con la fórmula que sería cantidad de moles por el calor molar a volumen constante por la variación de temperatura. Por último, vamos a ver qué es lo que ocurre cuando tenemos ciclos, ¿sí? Como por ejemplo puede llegar a ser una máquina térmica, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver es, si yo tengo un ciclo en un gráfico de presión y volumen, y observemos que el punto de partida es exactamente igual al punto de llegada. Por lo tanto, como la variación de energía interna depende del punto inicial y el punto final, y como en este caso coinciden ambos puntos, vamos a decir que la variación de energía interna en un ciclo es igual a 0. Si la variación de energía interna es igual a 0, el calor es igual al trabajo. Ahora, en un ciclo de tipo horario, vamos a tener que el trabajo va a ser positivo. Y si tengo un ciclo antihorario, lo que vamos a decir es que el trabajo es negativo. Obviamente que también el calor y el trabajo van a ser negativos. Bueno, espero que te haya gustado este video. Son muchas fórmulas. Sugiero que te hagas todo una hojita con todo el formuleo para poder tenerlos a disposición para plantear los ejercicios. Si querés suscribirte, hace clic en el logo del canal que tenemos acá a la izquierda. Si ya te suscribiste, hace clic en la campanita para avisarte de nuevos videos que vamos a ir publicando. Si querés dejarnos tus comentarios, dudas, inquietudes, sugerencias, podés hacerlo. Por último, si todavía no te suscribiste a nuestro canal, estamos esperándote. Y, como siempre digo, nos vemos pronto en el próximo video de clases de Néstor. Chau. Hasta la próxima.